2, 3, 4. Bueno, pues yo vengo a hablar de periodismo y supongo que podría explicar batallitas o peleas que he tenido con periodistas o con músicos o una cosa que existía antes, que eran los sobornos, esto de que te pago tanto dinero y te vas a ver a tal grupo y luego escribes y explicas que va muy bien. Pero bueno, esto ya no existe porque no hay dinero. Y también, ya que me llamó Blas y para que viniera aquí a hablar de periodismo musical, que es prácticamente el tema que más me obsesiona últimamente, pues me veía incapaz de hablar de periodismo sin hacer, digamos, sin explicar que el periodismo musical ahora pues no es ninguna profesión de futuro, que es una profesión que realmente está en crisis de valores, que hay mucha desorientación en el gremio, que hay mucho ego herido, mucha anemia crítica, digamos que cada vez se critica menos, cada vez se dice menos lo que se piensa y bueno, no sé si alguno de vosotros sois estudiantes de periodismo, pero seguro que sois lectores de prensa musical, entonces básicamente toda mi charla va a estar orientada a explicaros qué es lo que está pasando con el periodismo especializado en música. Bueno, supongo que os habrá llegado que ha cerrado Rolling Stone, la mayoría de revistas están en crisis absoluta, pagando unos sueldos cada vez más bajos. La gente joven no sé si lee periódicos, pero yo el otro día, bueno, ayer cuando venía en el tren de Sevilla a Cádiz no veía a nadie en el tren con un periódico, con un Rock Deluxe o con El País o con nada. Y mientras tanto van apareciendo blogs, pero muchos de ellos parecen como soportes publicitarios de marcas, ¿no? Blogs en los que se habla de músicos o de acciones que hacen los músicos vinculadas a marcas, y todo es un momento un poco confuso, que bueno, se va alargando con el tiempo y veremos si se resuelve de alguna manera, pero yo creo que casi toda la culpa de esto la tiene el mono este, que ya os lo he puesto aquí un rato para que lo vierais. Este mono se hizo súper famoso hace muchos años se hizo famoso, pero ahora os explicaré por qué. Para mí es un retrato bastante cercano de lo que es el periodismo musical especializado hoy en día. Os enseño al mono. Bueno, es un mono que genera algo, pero lo acaba consumiendo él y se crea esta especie de bucle en el que cree que lo que él está haciendo es muy interesante y no bebe agua de otro lado, toda el agua que bebe es la que genera él mismo. Aunque parezca mentira, esto fue una crítica de un disco que salió en la web Pitchfork. ¿Os suena la web Pitchfork? Pitchfork Media es una web que apareció hace ya más de 10 años en Estados Unidos y que era como, bueno, pretendía ser el nuevo periodismo musical. Salió un disco de un grupo que se llamaba Jet, que tenéis aquí, creo que era el segundo disco de Jet, le pusieron un 0,0. La crítica del disco era esta. Otra vez el mono. El mono como metáfora de que lo que estaba haciendo ese grupo era simplemente darle vueltas a lo mismo otra vez, hacer lo que se hacía toda la vida, bebérselo y creer que estaba haciendo algo diferente, creer que estaba bebiendo agua fresca cuando en realidad estaba bebiendo su propio meado. No sé si conocéis a los Jet estos, pero bueno, era un grupo así... Tiro para adelante. Un poco así. Algo así. Tercer disco de Jet. Bueno, este tipo de sonido que en el año 2005 pues todavía chutaba. Entonces, el mono este, que me tiene muy pillado, me llevó a preguntarme ahora a qué nos dedicamos los periodistas musicales. O sea, el periodista musical en ese momento fue muy valiente, digamos, y dijo, este grupo lo que hace es beber su propio meado. Lo único que hace es hacer lo que hacen todos los demás grupos tipo Oasis, lo regurgita, se lo bebe y eso se supone que es una creación. Y eso es lo que decía el crítico desde una posición como muy
muy por encima diciendo, este tío lo único que hace es repetirse, repetirse. Y entonces, a raíz del mono yo empiezo a preguntarme qué es lo que hacemos nosotros los periodistas musicales últimamente. Se supone que informamos, por supuesto. También reflexionamos de vez en cuando, investigar, no sé si investigamos mucho, pero bueno, podría ser otra de las misiones del periodista. Cuestionar las cosas que nos están vendiendo, sí, no, quizás sí, no demasiado. Constatar la realidad, ni siquiera esto lo tengo muy claro, porque muchos de nosotros nos dedicamos a hablar de un 5% de la realidad, pero no de toda la realidad musical que existe. Mordernos la lengua, bastante, sobre todo cuantos más años tenemos, más amigos hemos hecho en el oficio, con lo cual pues más nos cuesta meternos con según quién. Ver, oír y callar, también, a veces vamos a los conciertos, escuchamos, pero callamos la parte que creemos que no hay que explicar. Yo creo que lo que en realidad hacemos más el periodismo es disimular. Llevamos muchos años disimulando que nuestro trabajo puede ser el mismo de siempre. Hace un par de años fui de vacaciones a Colombia y en una plaza en Cartagena de Indias tenían en una plaza llena de esculturas como esta de oficios. Entonces había la escultura del carpintero, la escultura del vendedor ambulante, la escultura del médico, cada uno sí. Y me fijé en esta y le hice una foto y digo, coño, si este es como un periodista, ¿no? Está ahí sentado con el gramófono y un libro en el que seguramente toma notas, ¿no? Esta escultura igual se hizo hace 30 años y representaba un oficio de hace 50. Pero si os fijáis, es exactamente la manera de trabajar que tiene el periodista ahora, en 2015. Y esto me llama mucho la atención porque, vamos, todos sois bastante jóvenes, pero sabréis que antes existían discos, existía una forma de grabar en unos estudios, Paco Loco se está explicando antes. La forma de componer ahora ha cambiado completamente. Mucha gente puede grabar en casa sin necesidad de un estudio de música, o sea que la forma de componer ha cambiado. Ha cambiado la forma de grabarlos incluso. Tú puedes grabar en casa lo que has compuesto previamente en casa sin necesidad de trabajar con un profesional del medio, sin necesidad de alquilar un estudio Abbey Road de 200.000 pesetas el día. Ha cambiado la forma de distribuir la música. No sé si alguno de vosotros sigue yendo a tiendas de discos, pero la mayoría de música que escucháis vosotros no la conseguís en tiendas de discos. Seguramente a través del ordenador, legal o ilegalmente, la descargáis. Esta forma de obtener música. Ha cambiado la forma de consumirla incluso. La mayoría de gente antes escuchaba la música pues, en estos gramófonos que os enseñaba y en un espacio un poco más común. Ahora con los auriculares escuchamos la música, podemos escuchar, yo puedo estar escuchando una cosa y tú otra y él otra, podemos ser 15 en una habitación y los 15 escuchar 15 cosas diferentes. Lo único que no ha cambiado, me temo, es el periodismo musical. Ha cambiado incluso la forma de relacionarse entre los artistas y los músicos. Antes, entre artistas y público. Antes el acceso del público al artista era a través del club de fans. Ahora incluso pues todos tienen su Twitter o su Facebook. Estás completamente actualizado con la forma con todo lo que hace el artista. Y entonces el papel del periodista que es un poco raro, ¿no? Porque tú puedes estar comentando discos que vosotros ya os habéis bajado. Yo puedo estar explicándoos cosas que hace el músico que vosotros ya sabéis porque estáis conectados a su Twitter. Lo único que no ha cambiado es el periodismo musical y a lo que nos dedicamos, creo, es sobre todo a disimular que el mundo no ha cambiado y hacer ver que nuestro trabajo puede ser exactamente el que era hace 20 años. El tío que escribió la crítica del mono era un poco, para mí, el paradigma del crítico musical de hoy. Muy crítico para los demás, pero muy poco autocrítico. Y yo ya sé que ser autocrítico es una cosa tiene una parte de vanidad, ¿sabes? Tengo que rehacer mi vida y tal, y hay que reconocerlo, pero bueno, ya sabemos también que un crítico es alguien vanidoso por definición, con lo cual si la vanidad te hace no querer cambiar las cosas que hacías, pues tampoco maldita la gracia de la vanidad, ¿no? La vanidad es servir para todo.
Quería presentaros al más listo de todos los listos de la crítica, que ni siquiera era un crítico. Era este señor, que soltó la famosa frase esta de escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. Bueno, es una frase... ¿La habíais oído alguna vez, esta frase? ¿Os suena? Es una frase muy mítica de un músico que en realidad lo que hacía era tirar por tierra toda la crítica musical. A mí me parece horrorosa, vamos. Desde que oí esta frase no soporto a Frank Zappa, no puedo escuchar ningún disco suyo y me parece la cosa más absurda que puede haber dicho un músico. Todos habéis ido a conciertos y seguramente entre canción y canción habréis hecho algún comentario sobre el grupo que estaba tocando, ¿no? O a la salida, ¿no? Hostia, qué concierto más bueno, desde, yo qué sé, desde que vi a Smashing Pumpkins en el 98, que no he visto nada tan bueno. Bueno, de esos comentarios a escribir sobre música, no va nada. Esos son comentarios hablados, y es hablar sobre música, que es la cosa más normal del mundo. Ese es periodismo en estado embrionario, en realidad. Solo falta que lo escribáis y que alguien os lo publique, y eso ya es periodismo, más o menos analítico, pero es hablar sobre música. O sea que el Bigotes yo creo que se pasó de listo, aunque a veces en la crítica musical la verdad es que le sigue el rollo escribiendo este tipo de periodismo tan retorcido que te quedas toda la noche pensando, coño, ¿qué quería decir ese crítico? Y al final ni bailas, ¿no? Ni bailas sobre arquitectura ni bailas sobre nada. Tengo un amigo que es periodista y que además es profesor de periodismo, que recomienda a sus alumnos que si quieren aprender sobre periodismo no lean revistas musicales. Y cuando me lo dijo la primera vez, la verdad es que me sentí un poco ofendido, porque yo escribía en revistas musicales y dije, tío, pero ¿cómo vas diciendo esto a los alumnos? Y luego la verdad es que un poco de razón, me sentí ofendido, pero luego pensé que sí que igual tenía un poco de razón, porque de música sí que aprendes en las revistas, pero de periodismo musical es un poco más complicado, porque como todos trabajamos de la misma manera, como el mono digamos, alimentándonos de todo lo que creemos que ya sabemos, pues tampoco se está regenerando demasiado. Y yo últimamente me interesa más lo que estoy leyendo de sociólogos o de espectadores mismos, de antropólogos, de filósofos, de feministas, de etnomusicólogos, que dan una visión un poco más amplia de lo que puede ser el periodismo. Y seguramente la frase que me ha cambiado mi forma de pensar prácticamente es esta. Un etnomusicólogo, el director del Museo de Música de Barcelona, un museo que está al lado del auditorio, que decía: hemos creído que la música era un objeto y no que era una actividad. Os explico un poco lo que quiere decir este señor. Quiere decir que la música no es solo los discos grabados, ni es solo los conciertos que se hacen en salas de conciertos, sino que son muchas cosas más, que seguramente no veréis reproducidas en los periódicos y que seguro no veréis reproducidas en las revistas de música. Seguramente vosotros consumís música o escucháis música en muchos sitios que luego no veis reflejado en los periódicos, porque los medios de comunicación hemos decidido que eso no es todavía... no es música de verdad, digamos. Todas las revistas que leáis veréis que hacen referencia a discos publicados, a conciertos celebrados, a artistas que acaban de publicar un disco y hablan de su disco, pero no se habla apenas de la actividad que es la música. Si yo me pongo a cantar ahora mismo sería música, aunque no sería un concierto muy digno. Si vamos a cualquier plaza, escucharemos gente tocando en la calle a determinadas horas. Eso es una actividad musical humana prácticamente paralela a cuando se descubre el habla. Tú, Blas, me hablas el otro día de conciertos que se hacían en el Monkey Week en una taberna. No sé si habréis leído alguna vez una crítica de un concierto en una taberna, pero al menos en Barcelona todas las críticas son de conciertos que se celebran en salas de pago y además en las salas más significativas de Barcelona. La actividad musical también es una fiesta mayor. Hay infinidad de actividades que no acaban de entrar en el circuito del periodismo musical
porque no son consideradas como tales, porque no son consideradas como objeto. Y aquí el etnomusicólogo pues rebate esta teoría, ¿no? Dice que hay muchísimas otras formas de escuchar música y de consumirla sin que sea pagando una entrada en un concierto, sin que sea pagando un disco. Seguramente uno de los problemas o uno de los callejones sin salida a los que creo que hemos llegado los periodistas es que hacemos casi todo nuestro trabajo desde casa y entonces no acabamos de percibir cuál es el efecto de la música. Escuchamos un disco, lo analizamos como si fuera un bistec de ternera o un objeto, digamos, como dice él, le damos vueltas tal y emitimos nuestra opinión, pero sin percibir el efecto que tiene en la música. Y la música en realidad, si no tiene efecto en la gente, casi es como si no existiera. El cantante de Wilco, Jeff Tweedy, un día soltaba una de estas perogrulladas que lo son, pero que tiene toda la razón, ¿no? Decía, yo lo que grabo, lo grabo, pero si no lo escucha nadie es como si no existiera. Y realmente la música, si no la escucha alguien, no existe. Y a veces nos quedamos, incluso como consumidores encerrados en el rollo este de qué es el objeto y no qué efecto tiene. Yo creo que no existe más disciplina artística que invite más a socializar que la música. La literatura es una cosa bastante más cerrada, más particular, aunque siglos atrás había gente que se dedicaba a leer textos en público para el resto del pueblo que no sabía leer. O la escultura es algo también que observas y es algo más íntimo, la relación que tienes tú con una escultura o con una pintura. La música no, la música es lo más social que existe y aún así la seguimos tratando esto como un objeto y no como un espacio de encuentro para mucha gente. Y creo que es algo ahí en lo que el periodismo nos hemos ido encerrando un poco. Voy a poneros una frase de Víctor Lenore. Ha escrito un libro bastante polémico titulado Indies, Hipsters y Gafapastas, del que ayer hablábamos durante la cena con Blas. Y bueno, soltaba esta frase de que él estaba a favor de una cultura en la que se hable menos de los gustos personales y más de las experiencias sociales. Es decir, hablar un poco menos de a mí me ha gustado esto y explicar un poco más cómo está relacionándose la música con la gente. Mucha gente, o hay la idea esta de que los periodistas solo escriben para ellos, solo les gusta un tipo de música, pero una cosa es la música que le gusta a las personas y otra la que le gusta a los críticos. Seguramente esto es un poco demagogo, pero hay una parte que sí que creo que se nos ha escapado un poco y es ver qué coño le pasa a la gente cuando escucha determinada música. Si se están quietos, si se levantan como locos a bailar. Toda esta información que estamos recibiendo nos dice mucho de la música y mucho más de lo que podemos encontrar en los discos. Y a veces las críticas de discos son solo explicar, analizar quirúrgicamente lo que hay en los discos. Por eso, al querer hablar más de gustos personales y que de experiencias sociales, los periodistas tendemos a acudir a grupos o a conciertos en los que nos sentimos más cómodos, en los que sentimos que lo que vamos a ver nos va a gustar. Yo desconozco el periodismo musical en Andalucía, os voy a hablar más del periodismo que se practica en Cataluña y os puedo asegurar que en Barcelona, que es una ciudad con 1,5 millones de habitantes, a los que se suma otro 1,5 millones en las ciudades de alrededor, como Badalona, Hospitalet y tal. O sea, una ciudad en la que habitan casi 3 millones de personas. Todos los periodistas vamos a los mismos sitios, cubrimos los mismos conciertos y hablamos apenas de un 2% de la música que ocurre en esa ciudad. Todos estamos en salas, no sé si conoceréis, pero Razzmatazz, Apolo, Bikini, Festival Primavera Sound, Festival Sonar y uno nuevo que se llama Jardines de Pedralbes, del que luego os hablaré. Todos estamos en esos sitios buscando la misma música y hablando de la misma música, dejando de lado completamente pues todo lo que pueda ocurrir en centros cívicos, en fiestas mayores, en plazas de barrio, todo el circuito de toda la inmigración que existe en Barcelona, todos los conciertos que se autoorganizan, peruanos, chilenos, magrebís. Todo esto no existe en la prensa musical diaria y digamos ya en la especializada. Y todo esto hace que se esté cubriendo la música desde un perfil muy excluyente y muy cerrado, muy
enfocado en el gusto que tenemos nosotros. Hace un par de años escribí un artículo. Coincidieron en Barcelona dos actuaciones. Una era Robert Foster. Robert Foster era uno de los dos componentes de los Go-Betweens, un grupo de pop australiano muy interesante. Hacían una actuación en un recinto, pues bueno, un poco más grande que esto, pero vamos, cabían ahí 400 personas. Y a esa misma hora estaba actuando el famoso Juan Magán. Juan Magán estaba actuando en Badalona, en un pabellón de deportes, ante 6.000 personas. No había ni un solo periodista en el concierto de Juan Magán, ni siquiera para decir que aquello era una porquería, que podía no haberle gustado y podía haber dicho. No había ni un solo periodista, toda la prensa estaba viendo al que molaba, digamos. Esto se repite. Es decir, viene Julieta Venegas y viene Tote King y toda la prensa estaba viendo a Julieta Venegas. Y la sala en la que actuaba Tote King estaba hasta arriba, había más de 1.000 personas. Viene Crosby, Stills and Nash, gira de reunión y toda la prensa, los mayores, estamos allí. Mientras está actuando Daddy Yankee, por ejemplo, para 6.000 personas. Insisto, me estoy centrando en la prensa de Barcelona porque yo desconozco la de otras provincias y comunidades autónomas del país. De hecho, cuando yo escribí este artículo, alguien me escribía desde Zaragoza y dice, pues lo siento, pero es que en Zaragoza es al revés, ¿no? En Zaragoza toda la prensa está cubriendo el concierto de Juan Magán y no hay ningún problema. Os hablo de Barcelona porque es la cuna del periodismo musical y seguramente es el vivero de todas sus infecciones, vicios, virtudes también, manías y defectos. Pero así funciona. En el periodismo musical barcelonés no vas a ver críticas de conciertos de cualquier cosa que pase fuera de esta pequeña burbuja que incluye 3 o 4 salas, 3 o 4 festivales. No sé, yo estoy empezando a ir a conciertos por ejemplo, de conciertos que organiza la comunidad peruana en Barcelona, que alquilan un pabellón de deportes para 3.000 personas, no lo llenan, pero no les falta poco. Y allí pasan cosas muchísimo más curiosas que en un concierto al uso, en el que más o menos todos sabemos lo que va a pasar. Ha de empezar a las 10, o sea que empezará a 5 como tarde, ha de acabar a las 11:30 porque luego hay discoteca, sabemos dónde está el escenario, cómo serán los focos, cómo será el repertorio y cuál será el bis. Y hay un montón de cosas que creo que el periodismo ha ido abandonando en función de un tipo de periodismo un poco más como notarial, ¿no? Es decir, yo he estado ahí, esto es lo que ha pasado y creo que la gente que lo lee pues igual le parece un pelín aburrido y es comprensible. Pero todo esto os lo digo porque como lectores de prensa musical deberíais... o estaría bien, digamos, que os fijarais en qué es lo que aparece en los medios y qué es lo que no aparece. El principal trabajo del jefe de una sección o del director de una revista es decidir qué es lo que aparece y qué es lo que no aparece en esa revista. Entonces, cuando veáis un sumario, os podéis preguntar, ¿cómo es que sale este tío este mes aquí? Y mirar la revista de al lado, ¿cómo es que sale este mismo? Este mes de julio en Barcelona, no sé cuántos grupos hay en el planeta, pongamos que hay 5 millones de grupos. Pues por casualidades de la vida, este mes en 2 revistas de Barcelona, Mundo Sonoro y Ruta 66, sale el mismo artista en portada. Esto en la lotería, digamos, es imposible que te pase. En el periodismo musical es lo más normal. Si cogéis todos los periódicos del día, veréis que coinciden muchas cosas. Y en cambio que hay muchas otras cosas que no veréis. Pensar las cosas los sitios donde vais a escuchar música al cabo del año y pensar si algún día lo habéis visto reflejado en prensa o no. Y si realmente la prensa está atendiendo a todo lo que vosotros, o todos los sitios donde vosotros estáis escuchando música. Si echáis en falta algo, es que igual es por eso, por lo que no os interesa tanto leer revistas o porque no encontráis allí lo que estáis buscando. Y os lo pregunto a vosotros, estudiantes de periodismo, pero si se lo pregunto a gente, digamos, que ni siquiera estudia periodismo, seguramente dirá, bueno, es que yo toda la música que he consumido jamás la hubiese visto reflejada en un periódico. Seguramente todo esto pasa por el tema de los gustos personales, que seguimos un poco encallados los periodistas con el tema del buen gusto, que es una cosa un poco difícil de definir.
yo no tengo muy claro qué es de joven sí que pensaba que era el buen gusto, lo tenía claro. El buen gusto era lo que me gustaba a mí y se acabó, ¿no? Pero ya cada vez lo tengo un poco más complicado y luego pienso que casi todos los estilos musicales que hoy son considerados troncales en la historia de la música han sido de mal gusto en algún momento de la historia. O sea, el rock and roll de los años 50 era una música profundamente de mal gusto cuando apareció. El free jazz era una música profundamente desagradable. El hip hop tiraba a todo el mundo para atrás cuando apareció. La rumba ha sido durante muchísimos años un género musical denostado por la prensa musical en Cataluña, por lo menos, hasta que después se ha reconvertido y ahora se está revalorizando. Tú, Blas, me explicas que hablabas ayer de los discos más referenciales del flamenco y todos en su momento eran considerados de mal gusto. Yo empiezo a dudar cada vez más del buen gusto y del mal gusto, sobre todo porque no es una cosa que construyas tú, que la decidas, mi gusto es este, sino que imperceptiblemente el gusto es una cosa que nos la construimos entre todos, o que nos la construyen entre todos, y es algo muy social. A nadie de vosotros os gusta la música que os gusta porque lo hayáis decidido vosotros al 100%. Muchas cosas os gustan y nos gustan porque queremos establecer relación o entablar relación con otras personas con las que queremos sentirnos afines. Hay un amigo antropólogo que dice que el gusto es incluso un mecanismo de defensa. Decir que te gusta según qué cosas te protege de otras. Y bueno, el gusto, entre otras formas, se construye a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación trabajan sobre unos cánones que deciden, pues, por ejemplo, que algo vulgar es malo y algo exquisito es bueno, que algo repetitivo y machacón es malo y que algo con muchas variaciones es bueno, que algo poético es bueno pero que algo muy explícito puede ser desagradable. Son conceptos que nos hemos ido construyendo nosotros y que desde luego no coinciden con otros entornos sociales. Yo qué sé, en África la música repetitiva pues no plantea ningún problema, en el techno la música repetitiva no lo es, aunque para mucha gente le pueda ser un problema. Es decir, que todos estos cánones son un poco discutibles. Y luego los periodistas a veces no nos damos cuenta de que la música no está hecha para nosotros. Y eso es una cosa que hay que asumir y que tenéis que asumir todos cuando escucháis música. A veces nos gusta simplemente porque no está hecha para vosotros. A la mayoría de vosotros os parecerá que Abraham Mateo es una cosa horrorosa, pero es que no está hecha para vosotros. Está hecha para gente mucho más joven, que tiene una formación musical menor, que necesita que les expliquen las cosas de una manera más sencilla y que necesita una razón para estar durante hora y media mirando un escenario. Y una razón puede ser que alguien muy guapo esté en el escenario. A este niño o a esta niña de 13 años le pones a Leonard Cohen, que a muchos de vosotros igual os parece interesante, y dirá, este señor me aburre, no tiene ritmo, no entiendo lo que dice porque es demasiado metafórico. Claro, niña, Leonard Cohen no está cantando para ti. No quiere decir que Leonard Cohen esté al mismo nivel que Abraham Mateo, pero sí que quiere decir que cada artista está haciendo una música para un tipo de público, y entonces el periodista no puede siempre analizar las cosas desde su punto de vista de, hombre, es que yo tengo 40 años y Abraham Mateo me parece malo, por lo tanto, 2 puntos, basura. De hecho, yo al final me puse a escuchar el disco de Abraham Mateo y tiene temas que rítmicamente, o sea, de producción, que no están nada mal. Y que seguramente está educando a los niños de 13 años y los está acercando a un tipo de música al que yo tardé muchísimo más tiempo en llegar. Yo hasta los 20 y pico no empecé a entender la gracia del R&B moderno. Hay niños de 13 años que ya están puestísimos en esto. O sea que hay que dudar mucho de nuestro gusto y dudar mucho de que toda la música que se hace está hecha para nosotros, para entender por qué gusta a otras personas. Y ahí es donde creo que los periodistas fallamos un poco. Si analizas el objeto Abraham Mateo, te pones con el disco, pues puedes verle muchas pegas, pero si ves la relación que establece con el público, ahí hay muchos valores que vale la pena analizar.
No sé si conocéis un grupo que se llama La Trova Kung Fu. Es un grupo catalán. La Trova Kung Fu. Sí, antes se llamaban Dus Minguet. Un grupo de rock mestizo. Bueno, el disco que hicieron el año pasado estaba súper bien. Un disco de rumba, cumbia, letras, pues algunas más políticas, otras más festivas, y tenía una canción que se llamaba Chocolate. Y la canción todo el rato decía, chocolate, chocolate bueno, cómo me gusta el chocolate, no sé qué. Me gusta el chocolate para comer y me gusta el chocolate para fumar, decía al final. Bueno, a mí me pareció una chorrada. Y de repente alguien me dijo, ostras, es la canción favorita de mi hijo, de su hijo de 4 años. Coño, ¿aquí qué pasa? Y de hecho, cuando hacían los conciertos, tienen un montaje buenísimo, un concierto que es un concierto con un circo, y entonces hacen malabarismos, hay un trapecista, cada canción está relacionada con un juego. Y cuando hacía la del chocolate, salía un payaso con una bandeja de chocolate y todos los niños se tiraban como locos y se ponían a bailar como locos. ¿Qué pasaba ahí? Pues que esa canción estaba hecha para niños de 4 años. De hecho, esa canción el padre la hizo para su hijo, que le gusta mucho el chocolate. Claro, desde el punto de vista del periodista de 40 y pico años, ¿esa canción es la más floja del disco? Hombre, pues sí, porque es tontorrona, pero eso no es objetivo, eso es una visión parcial de alguien de 40 y pico años que en una canción no busca que le digan que el chocolate está bueno, porque a los 3 años ya descubrió que el chocolate era bueno, y a los 15 descubrió que el otro chocolate era bueno, el de fumar, pero claro, para mí esto pues no es una información que me traiga nada, pero es que claro, esa canción no está hecha para mí. Me estoy enrollando cosa fina, pero bueno. Vamos, o quería acercaros a otro tema de... hay un libro que os debería recomendar en la bibliografía, que se llama Chaps, la demonización de la clase obrera, escrito por un chico súper joven, creo que no tiene 30 años, un sociólogo inglés que se llama Owen Jones, que a mí me ha servido mucho también para entender cómo somos los periodistas musicales. Él en concreto habla de los periodistas en Inglaterra. Entonces hizo un estudio para ver por qué por qué en la prensa musical, en la prensa diaria inglesa, la clase obrera era tan maltratada y tan ridiculizada. Esa mujer gorda en el paro con 8 hijos, que la han tenido que desahuciar porque lo único que hace es tener hijos y no trabajar, no sé qué. Entonces dijo, bueno, vamos a ver qué tipo de periodista está escribiendo esto. Hicieron un estudio y todos los periodistas que había allí pues eran todos los periodistas de la prensa diaria británica, son periodistas varones, la mayoría, blancos, con estudios universitarios y que apenas han tenido contacto con gente de clase trabajadora, lo cual, pues cuando había algún problema y tenían que ir a algún barrio de clase trabajadora a hacer un reportaje, pues tenían esa mirada, ¿no? Esa mirada de gente educada con otra formación social que le hacía ver a esta gente como gente rarísima, incluso peligrosa, y así lo transmitían, ¿no? Y así es como se escribe en la prensa inglesa, en toda la prensa, porque claro, si no tienes suficiente dinero para pagarte unos estudios, pues difícilmente tendrás acceso a un cargo en un periódico o en una televisión. Aquí todavía no se ha hecho estudios sobre la prensa musical española, pero curiosamente hace poco sí que se hizo un estudio sobre los tertulianos en Cataluña. Porque claro, nosotros en Cataluña, bueno, sabréis que estamos en un proceso que sí, que sí, no, nos hacemos independientes, pero no somos pobres, aparentemente no somos pobres. Somos un país rico en el que no hay un 50% de paro juvenil, cosa que sí que es cierta. Entonces alguien dijo, coño, vamos a hacer un estudio de quiénes son los tertulianos que hay en las televisiones y las radios. Vamos a buscarlos a todos, los apuntamos y buscamos quiénes son. Perfil. Señores, por supuesto, había 2 mujeres y 45 hombres, de derechas, mayormente votantes de Convergencia, todos del Barça, todos con una renta potente y todos vivían en la zona alta. Entre toda esa gente se construye el discurso que luego se emite en la radio y se emite en televisión. Por lo tanto, es un discurso pues orientado, ¿no? Y desde el punto de vista de alguien que vive en la zona alta de la ciudad, alguien que es votante de derechas, que es votante de Convergencia y repentinamente independentista. Y siempre varón, con lo cual los comentarios hacia las mujeres también tienen un perfil muy concreto. El del periodista no se ha hecho, el del periodista musical,
pero seguramente si lo hiciésemos nos encontraríamos que también, pues, bueno, si leéis revistas y leéis periódicos, notaréis también que en el periodismo dominan los hombres, en un porcentaje también abrumador, muchísimo periodista varón y muy poca periodista mujer. Y bueno, somos periodistas universitarios, blancos, por supuesto, porque el país es mayoritariamente blanco, pero que todo esto también es una razón por la cual el gusto que transmitimos, de nos gustan cosas más elaboradas que vulgares, más poéticas que explícitas, todo esto no es casualidad, es porque es el entorno en el que nos sentimos cómodos. Y entonces la frase de esta periodista que incluye en este libro es muy interesante, porque dice que explica que en Inglaterra la clase trabajadora ha dejado de existir por completo en lo que respecta a los medios de comunicación, la cultura popular y los políticos. Es decir, no hay políticos de clase trabajadora, no hay gente de clase trabajadora en los medios de comunicación, y la cultura popular de clase trabajadora no aparece en los medios tampoco. Imaginad que alguien... Bueno, que un chaval de familia inmigrante andaluza, venido a Cataluña, instalado en el barrio de La Mina, que es donde viven todos los gitanos, hubiese tenido acceso a una carrera universitaria, hubiese podido convertirse en periodista y ser cronista en la época dorada de la rumba, de todo aquel género. Quien dice de la rumba dice del rock urbano. Seguramente hoy estaríamos hablando de géneros que tendrían un protagonismo o serían vistos con otros ojos. Esto es inviable porque no existe este acceso, pero es una posibilidad. ¿Por qué el folk con barba es música de buen gusto y no lo es el rock urbano o no lo es la rumba? Hay valores objetivos que lo demuestren, teniendo en cuenta que el gusto es una cosa subjetiva. Pues yo, después de muchos años, tengo bastantes dudas. Y lo que decía Owen Jones en este libro, que os recomiendo muchísimo, aunque no habla apenas de música, pero da muchas pistas sobre cómo construimos nuestro gusto y nuestros prejuicios, es esto de todos somos prisioneros de nuestra clase social. Yo soy un estudiante o fui un estudiante de clase media educado y no le puedo hacer nada, pero tampoco está de más cuestionarlo y intentar evitar estos prejuicios hacia un cantante que tiene 13 años y que canta para niños de 13 años, prejuicios hacia un rapero dominicano instalado en Barcelona que hace conciertos en determinados sitios y que no suena especialmente bien porque no ha tenido el acceso bueno, no podía estar un año dedicándose a trabajar esa canción, prejuicios incluso de género, como los hay. Bueno, Víctor Lenore es más bravucón, como siempre, y suelta la frase esta de que acabar con el racismo, el esnovismo, la anglofilia, el machismo y la pedantería sería una petición razonable dentro del periodismo. Es muy bestia esta frase, pero la mayoría de elementos que introduce creo que son bastante razonables. Racismo no quiere decir ese rapero negro apesta, pero puede querer decir no hablemos de este concierto de hip hop porque es menos interesante que otra cosa que creemos interesante, igual no lo es. O sea, racismo puede ser que toda la prensa barcelonesa vaya a cubrir a Julieta Venegas y deje de ir a ver a Daddy Yankee. Eso no es un racismo explícito, pero es lo que se llama violencia simbólica, que es visibilizar determinadas cosas e invisibilizar otras. Anglofilia, y con Blas hablábamos ayer, es uno de los grandísimos males del periodismo musical en España. Todo lo que viene de Inglaterra es maravilloso, lo que viene de Italia no existe, y lo que se hace aquí, si tiende hacia la anglofilia, pues mola, pero si intenta buscar algo más arraigado, es un poco más complicado de aceptar, aunque esto afortunadísimamente va cambiando. ¿Qué os voy a decir de la pedantería en el periodismo? Y del esnovismo. Esta forma de escribir intentando demostrar lo mucho que sé, pero olvidándome de que igual tendría que comunicarme con el lector. Hablando de racismo, y yo a esta frase le añadiría el clasismo. El otro día coincidían en Barcelona dos conciertos. Uno eran Los Chichos,
20 millones de discos vendidos, 40 años de carrera y gira de despedida. Y Nuria Graham, a quien estoy prácticamente convencido de que nadie de vosotros conoce. ¿Alguien conoce a Nuria Graham? Es una cantautora de Vic, ha sacado un solo disco, ella misma reconoce que está empezando y que las letras pues, no le salen muy bien porque no tiene mucha vida y no tiene mucho que decir. Nuria Graham tenía entrevistas de media página. Los Chichos, al menos en mi periódico, fueron relegados a la sección de gente, que es la sección que va después de espectáculos y en la que sale pues, cuando Chenoa le hacen una foto en bañador en una playa o cuando Dani Alves del Barça presentan una marca de colonia. Los Chichos con 40 años de carrera eran considerados gente. Nuria Graham era considerada artista. Y en la entrevista explicaba efectivamente que, bueno, que espero crecer un poco más para poder cantar canciones en las que explique algo más de mi vida cuando me pase. Para mí esto es racismo y clasismo. No tengo otra forma de describirlo. Toda esta chapa os la pego para que sospechéis de todo lo que leéis y que busquéis puntos de vista, que sospechéis del veterano periodista, porque cuantos más años lleva escribiendo, más amigos se ha hecho, pero para que sospechéis también del joven periodista este que ahí está en Twitter, que nada más hace que elogiar al cantante de turno, y entonces el cantante de turno le envía el tuit de vuelta y le dice: me ha encantado la crítica que has hecho de tal grupo. Entonces el crítico le dice: no, pero es que realmente me quedé corto porque tu concierto fue buenísimo. Y el otro le devuelve: no, ya, pero es que eres tú que supiste verlo. Si entráis en Twitter podéis flipar de la cantidad de peloteo, del ping pong de peloteo del cómo molas tú, no tú molas más, que es, bueno, eso no es periodismo desde luego, pero es una forma, digamos, de crearse, de buscar hueco en un sitio tan grande y tan difuso como es Twitter, ¿no? El periodista busca hueco, pero el grupo también busca hueco. Y se lo hacen mutuamente, dándose palmaditas en la espalda uno al otro. Y sospechar también, sobre todo, de cuando leáis crónicas, de todos los periodistas que han estado en el mismo sitio. Cuando todos los periodistas están en el mismo sitio, cubriendo el mismo espectáculo, es o porque es el espectáculo más importante que hay en la ciudad en ese momento, también puede ser, o porque alguien les ha convocado allí. Alguien de una empresa bueno, la promotora del concierto, o el grupo, o el director del festival, o alguien que quiere que aquello sea lo más importante y que ocupe el espacio que otras noticias deberían ocupar en ese periódico ese día. Y se les convoca con o sin hotel de pago, esto depende. Yo no sé si esto existe por aquí abajo, en el sur, pero la verdad es que fijándome en los temas que se tocan en la prensa musical barcelonesa, percibo que cada vez se cubren cosas de más alto rango social, digamos, cada vez, o sea, así como decía la periodista esta, que la cultura o la música de las clases sociales más bajas desaparece. No veréis conciertos, críticas de conciertos o seguimiento de artistas latinoamericanos cuando en Barcelona hay una población latinoamericana brutal. No veréis qué música consumen los artistas la población magrebí, y es imposible que esta gente no escuche música, ni la consuma, ni traiga artistas de sus países a actuar. Esto pasa, pero no sale. Pero en cambio se está tendiendo a hacer una cobertura de artistas y de conciertos que gustan a la gente ya de más alta alcurnia. No sé si adivinaréis de dónde son estas 3 fotos que he encontrado en internet, y pido perdón porque todos sean chicas, pero es que en los periódicos, cuando intentan demostrar que un sitio es guay, lo que hacen es poner fotos de chicas guapas. Esto pasa cada año en las crónicas del Sonar. Las fotos que encabezan los periódicos es una foto de 3 chicas guapas pasándoselo bien. Ese es el concepto esa es la visión claramente machista de lo que significa pasarlo bien. Esta foto de aquí arriba es en Ascot, que es donde los ricos ingleses van, las carreras de caballos de Ascot, donde la alta sociedad británica va a hacer sus reuniones y a dejarse ver. Esto de aquí abajo es el Festival Coachella. ¿Conocéis el Festival Coachella? Es el festival más famoso que hay ahora mismo en California, el festival donde van los pijos californianos, actores, actrices. Allí te encuentras a, yo qué sé, Angelina Jolie, no sé si va, pero su exmarido sí que va a hacerse fotos, y van todos los famosos a ver los grupos que parecía que nunca más se iban a reunir y se reúnen allí. Esta tercera es del Primavera Sound.
Detrás estaba tocando Mark Eichel, además, un cantautor sobrio, apesadumbrado, pero aún así había una gente que se estaba haciendo unas fotos para, creo que era para una campaña de publicidad, querían que se viera de fondo, ahí arriba se ve el logo de Martini, que era quien organizaba esto, y el logo del Primavera Sound. Os las pongo juntitas porque no veo demasiadas diferencias, aunque teóricamente es muy diferente la carrera, la hípica de Ascot y el Festival Primavera Sound, o la Fórmula 1 y un festival de rock, pero cada vez, como mínimo, el ambiente es más parecido. Hay un escritor en Barcelona que se llama Javier Pérez Andújar, que en los años 80 ya decía, es que la cultura es muy pija. Esta, una frase así como muy salvaje suya. Javier Pérez Andújar, un escritor que a mí me encanta, escribe en El País mucho y tiene libros publicados, es el típico periodista, un caso muy curioso, periodista de familia andaluza que se inmigró a Barcelona, vivía en San Adrián del Besós, que es una de las ciudades que hay alrededor de Barcelona, donde se instaló toda la inmigración andaluza y extremeña. Está al lado de Barcelona, pero vivía fuera de Barcelona, ¿no? Y para él Barcelona era como un mito. Estuve escribiendo muchos años en Rock Deluxe, escribió en Ajo Blanco, pero tenía esta visión de es que esto de la cultura es muy pija, ¿no? Lo veía un poco alejado de la realidad, y lo decía en los años 80. Si lo viera ahora fliparía. Estos 3 festivales, sé que todo esto puede ser ciencia ficción para vosotros, pero es que es mi entorno y es lo que yo vivo. Cuando llega el verano, los periodistas españoles los periodistas catalanes vamos a cubrir estos festivales. Parece que aquí esté tocando, no sé, ¿qué tipo de música os imagináis que se esté representando aquí? Zubin Meta, a lo mejor, que también, ¿eh? Pero bueno, ahí han tocado los Pet Shop Boys, ahí ha tocado Bob Dylan y Caetano Veloso, y aquí ha estado Bosé y... Es decir, que son los artistas que veríais en cualquier otro... Vosotros los veréis por aquí. Son los festivales de Peralada, Cap Roig y el de los Jardines de Pedralbes. Esta es la música que se cubre en verano, pero de esto no se habla. Se habla del concierto. O sea, aquí, un poco más allá está el escenario y estaban los Pet Shop Boys. Entonces los Pet Shop Boys hicieron un concierto y al día siguiente las crónicas decían, pues Pet Shop Boys hicieron un concierto muy parecido al del Sonar, tocaron estas canciones y la gente aplaudió. Se acaba. Ahí arriba, pues... Bob Dylan, con su actitud apesadumbrada y sin apenas mirar al público, interpretó una versión de Blowing in the Wind prácticamente irreconocible y tal, se acabó. Y aquí pues lo mismo, Miguel Bosé, el Papi Tour lo va alargando, pero la gente lo sigue disfrutando. O sea, se hablaba, vuelvo a lo de antes, se hablaba del objeto, pero no se hablaba del contexto. Claro, ¿cómo no vas a hablar de este contexto? Hay gente en Barcelona que no ha estado jamás en estos sitios y bueno, en este festival de Pedralbes yo fui un año, el año pasado, y de aperitivo te ofrecían, pagabas. El aperitivo no eran unos quicos o unas bravas, eran 6 ostras y una botella de champán. Es el aperitivo. ¿Cómo no vas a explicar estas cosas? Esto para mí también es un poco la visión esta de objeto que tenemos los periodistas de no somos notarios, vamos a explicar el concierto, pero coño, aquí, esto que es Peralada, aquí es donde está toda la burguesía haciendo sus negocios del año. Esto, evidentemente, eso en el concierto les da igual, ¿no? Es donde se trapichea, donde se hacen los negocios, que luego, pues, a quien más y a quien menos nos afecta en nuestra vida diaria, vamos. Pero los periodistas musicales hemos tenido la idea esta de que bueno, lo que tenemos que explicar es solo lo que pasa en el escenario, solo lo que suena en el disco, y para mí, sin el contexto que hay alrededor de lo que está sonando, la música no se puede explicar bien. No es lo mismo ver a Bob Dylan tocando en un bar que verlo en este entorno. La música es la misma, pero el contexto es diferente y eso cambia completamente la música. Y estas son las cosas que los periodistas no acabamos de pillar. La música más potente
que ha habido siempre ha tenido un contexto muy importante. El rock and roll de los 50, el rock ácido, el soul, el jazz, el free jazz, todo esto ha tenido un contexto muy importante sin el cual no se entiende la música. Y ahora tampoco podemos explicar la música sin su contexto, aunque el contexto sea este. Yo creo que hay muchas cosas que nos podemos preguntar los periodistas cuando vamos a un concierto. Y una es la relación que se fomenta entre el artista y el espectador. Si es de tú a tú o es una relación de adoración, sumisión. ¿Qué relaciones fomenta entre el público también? Cuando tú vas a un concierto, hay conciertos en los que te puedes permitir hablar con la gente y que sea un ambiente mucho más cordial o que puedas hablar. Hay otros conciertos en los que tienes que estar callado hora y media y te vas del concierto y no sabes ni quién era el que tenías sentado al lado. Son formas muy diferentes de escuchar la música. Cuando estás en un sitio ahí sentadito, que tose el de al lado y piensas, lo mataría. Es un poco raro, ¿no? Querer matar al tío de al lado porque está tosiendo, pero a veces lo pensamos, y lo pensamos justamente porque es la música la que nos está obsesionando. Hay cosas importantes a saber. Algunos de estos conciertos de los que os he hablado, valían 250 euros. En Barcelona se paga 250 euros por ver a Bob Dylan. Dicen que hay entradas a 18 euros, pero muy poca gente las ha visto. Es como los ovnis. Bueno, qué precio y qué precios, claro, porque hay conciertos en los que puedes pagar 18, 25, 35, 72, 105 y 250. Cuando al final en España se consiguió quitar eso de los trenes de primera y segunda clase, ahora tenemos festivales y conciertos en los que se estratifica al público por su poder adquisitivo, ¿no? Tú eres el más fan de Wilco, pero solo puedes pagar 18 euros. En cambio, a ti te da igual Wilco, pero puedes pagar 140 y estás en primera fila. Esta manera de separar y de discriminar a la gente, cuando la música teóricamente es algo que debería juntar a la gente. ¿Quién va y quién no va a un concierto? Yo creo que son cosas importantes. En esos conciertos hay mucha gente que no va por razones evidentes y es que no se puede pagar el precio. Esto es un elemento para mí significativo para explicar ese concierto de Bob Dylan o ese Papi Tour. ¿Qué tipo de patrocinios o apoyo institucional hay en los conciertos? No porque sea malo el patrocinio en sí, sino porque hay quien lo recibe y quien no lo recibe. Y generalmente los espacios patrocinados fomentan un tipo de música no conflictiva. Cualquier música conflictiva difícilmente va a recibir patrocinios y es apartada, digamos, y obligada a moverse por circuitos más underground que luego evidentemente no tienen visibilidad en los medios de comunicación. Son muchas las relaciones y muchos los matices que hay que buscar para entender que la música que leemos no es toda la música que existe. Y la música que no vemos, alguna es muy mala, pero alguna otra simplemente no tiene capacidad de entrada porque no ha conseguido alguien que la empuje, una institución, un apoyo de patrocinio, porque no te puedes presentar a un patrocinador y decirle, hola, mira, mi repertorio es, bueno, tengo un disco así anticapitalista, a ver si me podrías poner un poco de dinero. Aparte de que no se presentarían a ofrecerlo, pero evidentemente no lo recibirán. ¿Qué poder tienen los intermediarios? Los intermediarios para mí se están convirtiendo en los auténticos dueños del negocio musical. Mandan más que los músicos y mandan más que los artistas. Son quienes deciden a qué hora empieza, a qué hora acaba, qué decorado va a tener un concierto. El otro día me explicaban, en Barcelona hubo un concierto patrocinado por Estrella Damm en el que el grupo que tocaba, y al que no le habían dicho que el logo de Estrella Damm sería tan grande como esto, decidió poner una lona y taparlo. Evidentemente la lona desapareció al momento, el grupo tocó y veremos si vuelve a ser patrocinado alguna vez. Ese grupo queda ya condenado al ostracismo, mientras otros más simpáticos y con más tragaderas seguirán teniendo visibilidad. Con todo esto os quiero decir que la carrera para llegar al público no es solo una cuestión de talento, hay muchas otras cosas que influyen y de las que los periodistas no hablamos. Nosotros solo hablamos de talento. Este es bueno, este es malo, pero hay muchas otras cosas que no explicamos. ¿Qué tipo de sala o espacio acoge el concierto? Ahora en Barcelona se han puesto muy de moda los conciertos exclusivos en tiendas de ropa, no sé, esto me lo invento, en una frutería. Entonces te avisan 3 horas antes y dicen concierto exclusivo de no sé qué en tal sitio, y te vas para allá y el concierto es para 40 personas, lo filman y luego lo pasan por el canal del tío que lo ha patrocinado para que todo el mundo lo vea y diga, hostia, cómo me hubiese gustado estar. O sea, conciertos en los que lo que interesa es que vaya la mínima gente posible, no la máxima gente posible.
os sonará de ciencia ficción, pero es lo que está pasando. También es interesante preguntarse, cuando vamos a un concierto, qué está haciendo la música que está sonando, si está discutiendo algo de lo que está pasando en nuestra sociedad o no están discutiendo nada, si está perpetuando las cadenas de poder o si las está cuestionando. Ahora igual, ya llevándolo esto al extremo, pero es que querría que vierais el programa del Festival de Cap Roig, del que os hablaba antes, uno de ellos. Bueno, Sting es el que lo ha inaugurado, Ben Harper, Tony Bennett, en fin, Rosarillo, Antonio Orozco, Gemeliers. Hay un poco de todo, quiero decir que no son festivales... Peppa Pig. ¿Peppa Pig existe por aquí en Andalucía? ¿Los dibujos animados estos? Sí, claro. La cerdita esta que... muy graciosa. Mishima, Alejandro Sanz, tal... Bueno, estos son los artistas, pero claro, hay otros carteles en los festivales. Este es el otro cartel. La Caixa, Abertis, Gas Natural, Perequera, Joyeros desde 1887, Audi... En fin, la gente guay de la ciudad. Peralada. Todo esto son en la Costa Brava. Esto ya es más seriote, más de danza, tal, pero viene Tom Jones, Joan Manuel Serrat, un poquito de ópera, Erwin and Fire para los bailongos, Luz Casal. Todos estos conciertos son los que copan las secciones de espectáculos en Barcelona estos meses, ¿eh? Vamos a los patrocinadores. Casinos Peralada, La Caixa, os sonará de antes, Fundación Abertis, os sonará de antes, Telefónica, Fundación AXA, Repsol, Bankia, en fin, nuestros amigos, Banco de Sabadell, Coca-Cola, otra vez estos de aquí que son los joyeros desde 1887, HP, Generalitat de Cataluña, Ministerio de Cultura. Vamos a Pedralbes. Estos Peralada y Cap Roig son festivales que se hacen en la Costa Brava, con lo cual te has de desplazar, a no ser que tengas una casa en la Costa Brava, que por supuesto mucha gente la tiene. Pero estos años se han inventado uno en Barcelona que se llama Jardins de Pedralbes, que se hace en el Palau Reial, a la entrada de la Diagonal, el Palacio Real. Este ya se ha acabado, pero lo inauguraron Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, Goran Bregovic, Ana Belén, Sara Varas, Paul Weller. No hay ni un solo concierto de estos que no haya sido cubierto por toda la prensa, absolutamente toda la prensa de Barcelona. Lo que pasase ese día, da igual. Patrocinadores Juve Camps, Banco de Santander, La Vanguardia, Cadena Ser, bueno, en fin, todo esto. Os pongo el menú en este día. Tú puedes pagar tus 250, pero además puedes cenar, ¿cómo no? Bizcocho de polvillo con almendras de leche, oro negro de las Pedroñeras, tal, no sé qué. 95 euros la cena, después de los 250 del concierto. Bueno, hay un chico que está a punto de publicar un libro, que no tiene título, que utiliza esta expresión de la élite reinvirtiendo en la élite. Es un rapero de un grupo que se llama Los Chicos del Maíz. Está escribiendo un libro que se parece a este de Chaps que os recomiendo, de este inglés, pero lo está haciendo a la española. Y el otro día colgó por el Facebook un capítulo que se llamaba La élite reinvirtiendo en la élite, que me flipa mucho esta expresión porque es literalmente lo que pasa. Os voy a explicar por qué todos los periódicos están cubriendo esto. La Caixa o Banco de Santander o bueno, cualquier otro, Bankia incluso, está financiando la deuda de la mayoría de medios de comunicación en España actualmente. Simultáneamente la Caixa está patrocinando estos festivales. Algún periódico es medio oficial de estos festivales. Y estos festivales ponen publicidad en los periódicos. Por lo tanto, los periódicos van a cubrir estos festivales. ¿Se pilla el círculo? Es así. Y este es el concepto, la élite reinvirtiendo en la élite. Y esta es la tendencia a la que se va llegando poco a poco, de ir apartando la música que puede interesar a un 95% de la población y se acaban haciendo crónicas de conciertos a los que van 600 personas, 800, 1000, 1200. Por cierto, no os lo he enseñado, pero en el Festival de Cap Roig, para comprar entradas tenías que llamar a un 902, que es ilegal desde el año pasado. Y esto es o sea, después de todos estos patrocinadores, encima para comprar entradas has de llamar a un 902, que ya, vamos,
la ley, salió un BOE que decía que los 902 ya no se podían utilizar. En fin, no quiero enrollarme más. Bueno, quería deciros, por supuesto, que necesitamos muchos más periodistas escribiendo crónicas de estos conciertos. Bueno, no, en realidad no quiero decir esto. Quería decir que dudéis de lo que leéis y que penséis que la música no es solo lo que estáis escuchando, sino lo que os provoca y las relaciones que genera entre vosotros y la otra gente, y que también es interesante ver la relación que propone el artista con vosotros, la relación que propone el intermediario, si os sientan o os sientan, si os cachean o no os cachean, si os piden muchísimo más dinero del que deberíais pagar o no, si están cobrando unos precios de entrada abusivos, unos precios de gastos de gestión de la entrada abusivos, otro negocio insólito sobre el que la prensa apenas tocamos. Pasan muchísimas cosas raras en la cultura que no acabamos de atacar los periodistas, y creo que esta es una de las razones por las que a veces los lectores sienten que los periodistas no estamos muy de su parte, no estamos defendiendo mucho sus derechos. Simplemente les estamos recomendando qué es lo que han de escuchar, aunque en realidad vosotros lo podéis ya buscar directamente por internet. Voy a hacer una última vacilada y voy a llevar un poco al extremo lo que podría ser el periodismo musical especializado comparado con el periodismo de los cronistas de guerra. Imaginaos que los corresponsales de guerra enviaran crónicas con unos textos hablando sobre el armamento que se utiliza en las guerras, haciendo crónicas de calibre de balas, de nuevos modelos de metralleta que entran en guerra, de tipos de lanzallamas que tiene uno y no tiene el otro, y que no se hablase de qué equilibrio de fuerzas hay, de en qué terreno se está librando esa batalla, de quién está proveyendo de determinadas armas a unos y a otros, como si solo fuese un catálogo de armas. Pues a veces, si miráis, yo a veces me miro las secciones de crítica de discos y me parece un poco eso, un poco de un catálogo, ¿no? El bazooka, el dron, la granada, el misil, y entonces cuando acaba el año, pues el misil tierra-tierra, digamos, es el disco del año, porque es el que pega más, ¿no? Pero coño, todo el contexto habrá que explicarlo, ¿no? Habrá que explicar pues todo esto, cuántas víctimas hay, directas y colaterales, bueno, todas estas cosas. Esto último igual ha sido un poco fuera fuera del terreno de juego, pero bueno, esto era lo último que quería decir.